Mucha gente lo conoce como aquel presidente del gobierno español asesinado en curiosas circunstancias por la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973. Su muerte supuso un duro golpe al régimen de Franco, que ya veía su final con la muerte del jefe del Estado. Pero ¿quién era en realidad Luis Carrero Blanco? ¿Y qué hizo que el almirante optara a los puestos de confianza del régimen del 18 de julio? Para encontrar respuestas tenemos que retrotraernos al fin de la Guerra Civil y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos en noviembre de 1940, y hacía más de un año y medio que la Guerra Civil Española había llegado a su fin, y Europa estaba inmersa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Con el conflicto alcanzando un punto crítico y con los eventos políticos y militares evolucionando rápidamente, el contexto europeo era el siguiente. Primero, el dominio del eje. La Alemania de Hitler había consolidado su dominio sobre gran parte de Europa occidental y central tras las rápidas victorias en la campaña de Polonia, la invasión de Dinamarca y Noruega y la caída de Francia. Adolf Hitler, tras los fallidos intentos de paz con el Imperio Británico, buscaba fortalecer el control alemán del continente. Por su parte, la Italia fascista, liderada por Benito Mussolini, había entrado en la guerra en junio de 1940 como aliada de Alemania. Italia intentaba ampliar su esfera de influencia en los Balcanes y en el norte de África, aunque con bastantes dificultades. Segundo, guerra en los Balcanes. Las intenciones italianas no se hicieron esperar y el 28 de octubre de 1940, Italia había lanzado la invasión de Grecia desde Albania, pero se encontró con una resistencia feroz del ejército griego. Para noviembre de 1940, la ofensiva italiana estaba estancada, e incluso los griegos comenzaron a contraatacar, empujando a los italianos de vuelta a Albania. Tercero, la batalla de Inglaterra. Tras la caída de Francia, Alemania había intentado doblegar al Reino Unido con la batalla de Inglaterra, entre julio y octubre de 1940. Aunque los bombardeos alemanes continuaron en noviembre, la Luftwaffe había sido derrotada en su intento de lograr la superioridad aérea, lo que hizo inviable una invasión terrestre del Reino Unido, la llamada Operación León Marino. Cuarto, la expansión de la influencia alemana. Alemania estaba consolidando alianzas con países del sureste europeo. En noviembre de 1940 se unieron Hungría, Rumanía y Eslovaquia, formalizando su alianza con el Eje. Estas alianzas reforzaron el control alemán sobre Europa del Este y garantizaron el acceso a recursos estratégicos como el petróleo rumano. Quinto, la tensión con la Unión Soviética. A pesar del pacto Ribbentrop-Molotov entre Alemania y la Unión Soviética, las tensiones crecían. Hitler también intentó un posible eje Berlín-Moscú y que la Unión Soviética renunciara a expandirse por los Balcanes y Finlandia. En noviembre de 1940, Molotov visitó Berlín para actualizar el pacto germano-soviético. Hitler, al ver que era imposible una alianza total entre Alemania y la Unión Soviética, ya estaba planificando la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética que comenzaría en junio de 1941. En este momento, la relación entre ambas potencias era pragmática pero frágil. Sexto, la situación en el norte de África. En el norte de África, las fuerzas italianas bajo Mussolini intentaban avanzar hacia Egipto desde Libia, enfrentándose a la resistencia británica. Esta lucha era parte del esfuerzo por controlar el Mediterráneo y el Canal de Suez, una vía estratégica clave para partir el Imperio Británico en dos y hacer que sus convoyes tuvieran que rodear toda África por el Cabo de Buena Esperanza. Séptimo, los Estados Unidos y la guerra. Aunque Estados Unidos no había entrado oficialmente en el conflicto, su apoyo al Reino Unido se intensificaba mediante el programa de préstamo y arriendo aprobado en 1941. Ese noviembre de 1940, Roosevelt había sido reelegido para un tercer mandato, lo que consolidó la continuidad de la política de apoyo a los aliados. Hay que recordar que Estados Unidos, en su etapa de neutralidad, fue mucho más beligerante contra Alemania que, por ejemplo, países como España una vez declarada la guerra a la URSS, por lo que era cuestión de tiempo que Estados Unidos entrara en la guerra oficialmente. En resumen, noviembre de 1940 marcó un momento de expansión de la influencia del eje, pero también evidenció las primeras señales de resistencia significativa y los desafíos estratégicos que enfrentarían Alemania e Italia en su objetivo de dominar Europa y más allá. En este contexto, Carrero Blanco redactó un informe desfavorable a la entrada de España en la guerra junto a las potencias del eje. El documento, fechado el 11 de noviembre de 1940, tuvo una gran trascendencia histórica, que el propio Franco le reconoció a su inspirador, que no autor, el ministro de Marina Salvador Moreno Fernández,
al haber pesado mucho a la hora de impedir la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Este informe, de 6 folios mecanografiados a un espacio, fue escrito por el entonces capitán de fragata don Luis Carrero Blanco, iniciándose de esa forma una relación muy estrecha entre el caudillo y el almirante Carrero, que tuvo una gran influencia en la historia de España durante más de 30 años. Este informe contenía lo siguiente: Excelentísimo señor, la iniciación de las operaciones en Grecia, así como las noticias relativas a la existencia de tropas alemanas en Rumanía y a la retirada de importantes contingentes germanos del litoral del norte de Francia, hacen pensar en la posibilidad de un cambio en el plan general de guerra establecida, basado en un ataque directo a las Islas Británicas y en la puesta en ejecución de una acción de gran envergadura en dirección a Palestina. Todo parece indicar que el objetivo de las operaciones de este invierno es la ocupación del Canal de Suez, atacándolo simultáneamente desde el este y desde el oeste. Segundo, la situación actual de la guerra pudiera resumirse en los siguientes términos. Punto A. Se ha desistido, al menos hasta que pase el invierno y vuelvan los buenos tiempos, del desembarco en Inglaterra. La guerra en el norte se manifestará exclusivamente en la acción de agotamiento de las Islas Británicas, con bombardeos aéreos pertinaces a puertos y regiones industriales e intensa acción naval, submarinos y aviones, fuerzas de superficie, cuyas posibilidades de actuación han sido considerablemente favorecidas por el mejoramiento de la situación geográfica del Reich, producida por la ocupación del litoral continental, contra las comunicaciones marítimas británicas. Punto B. Al alargarse la guerra y dada la actitud de solidaridad de los Estados Unidos respecto a Inglaterra, el problema militar del eje queda, en cierto modo, en un segundo plano respecto a la importancia del problema económico de Europa. Se hace necesario indudablemente que Europa pueda vivir prescindiendo de los recursos de ambas Américas todo el tiempo que sea necesario hasta la terminación de la guerra, y para ello es indispensable proceder a una profunda reorganización económica del viejo mundo, explotando y dosificando racionalmente los recursos de Europa, de la mayor región posible de la parte del norte de África y del Asia Occidental, y esto exige como cuestión fundamental arrojar a los ingleses del Mediterráneo y quizás también contar con la cooperación de Francia. La acción política, la entrevista del Führer con el mariscal Pétain, parece dirigirse en este último sentido, y en cuanto a la acción militar y diplomática, ambas parecen encaminadas a dominar el Mediterráneo. Tercero, el dominio efectivo de este mar, convirtiéndolo en una especie de Báltico al margen de la acción de las fuerzas de superficie inglesas, pues las submarinas siempre tendrán posibilidades de actuar, ya que una obstrucción submarina completa del estrecho es posible que no se pudiera realizar al menos en mucho tiempo. Exige la ocupación de sus dos accesos, el Canal de Suez y Gibraltar. Cuarto, ante esta situación, basada, es cierto, en elementos de juicios seguramente incompletos, pero que aprecio muy próxima a la real, considero mi deber someter al elevado juicio de vuestra excelencia mi punto de vista en orden a una orientación general del plan de acción naval en el caso en que los altos intereses de España, providencialmente en manos de vuestra excelencia, conviniera nuestra intervención en la guerra. Quinto, la ocupación de Gibraltar, o al menos la inutilización de su base naval, requiere indudablemente la entrada de España en la guerra al lado, claro está, de las potencias del eje. Ahora bien, al entrar España en la guerra frente a Inglaterra, es evidente que perderíamos las comunicaciones a través del Atlántico, como las perdió Alemania desde el momento de comenzar el conflicto. No obstante, disponen de una fuerza naval muy superior a la nuestra. El petróleo, la gasolina, el trigo y cuantos recursos indispensables para la vida de la nación llegan con más o menos dificultades desde América quedarían cortados. Estos recursos no podrían llegar por el Mediterráneo, porque tendrían que proceder del Mar Negro, y mientras los ingleses estén en Alejandría, las comunicaciones marítimas en el Mediterráneo oriental están también cortadas, y no nos quedaría, por lo tanto, otra comunicación para abastecer a la nación de víveres, combustible y material de todas clases que el ferrocarril con Alemania a través de Francia. Comunicación esta a todas luces insuficiente, aun suponiendo que Alemania disponga de lo que nosotros necesitamos en la cantidad suficiente para proporcionárnoslo. Sexto, es evidente que, en estas condiciones, la intervención de España no solamente no reportaría ventajas al eje, sino que, por el contrario, le ocasionaría un considerable perjuicio, al tener que atender a nuestras necesidades, que entonces ya serían las suyas, acrecentadas por la guerra sin disponer de las comunicaciones indispensables.
Por otra parte, la cuestión de Gibraltar es, en cierto modo, secundaria en orden a la influencia de Inglaterra en el Próximo Oriente. Séptimo. Parece desprenderse de estas que, por una razón casi de imposibilidad material, España no intervenga en la lucha en tanto que el Canal de Suez esté en poder de los ingleses. Octavo. Ahora bien, el día que el Canal de Suez sea ocupado por las potencias del Eje, la situación cambiará completamente de aspecto. Inglaterra será desalojada del Próximo Oriente y para que el Mediterráneo quede completamente fuera de la acción de las fuerzas navales inglesas y puedan ser plenamente aseguradas las comunicaciones a través de dicho mar, lo que será necesario para conseguir la ordenación económica del Viejo Mundo, será preciso inutilizar la base naval de Gibraltar, lo que exigirá la intervención de España en la guerra. Noveno. Esta intervención no tendrá en tal caso los inconvenientes señalados en el punto 5, pues disponiendo del Mediterráneo se podría aprovisionar a España por vía marítima a través de este mar, con plena garantía una vez que quedara en el estrecho de Gibraltar. Décimo. En resumen, todo parece indicar que, antes de la citada caída del Canal de Suez, España no entrará en la guerra, pero que tan pronto como dicho canal pase a poder de las potencias del Eje, cambiarán fundamentalmente los aspectos de la cuestión. Y cabe pensar que Vuestra Excelencia decida nuestra intervención en el conflicto. 11. La situación, en tal caso, sería en su aspecto general la siguiente. Punto A. Nuestras comunicaciones marítimas por el Atlántico quedarían absolutamente cortadas e incomunicadas las Canarias y Guinea con la península. Punto B. Es posible que Inglaterra, al perder sus bases del Mediterráneo, trate de apoderarse de Azores y Cabo Verde, para asegurarse sus comunicaciones atlánticas, de Canarias con el mismo objetivo, y para mantener bases de submarinos con los que operar en el Mediterráneo, pues aunque el estrecho quede cerrado a los buques de superficie, nunca podrá cerrarse de una manera absoluta a los submarinos, y puede que también de alguna posición en la costa de Portugal, posiblemente Lisboa, resucitando la posesión excepcional de Torres Vedras, si bien con las modernas armas no tendrá las mismas características defensivas que a principios del pasado siglo. Punto C. España quedaría con su litoral cantábrico galaico del Golfo de Vizcaya en vanguardia del dispositivo europeo, y con Canarias y Guinea fuera del mismo y sin enlace posible con la metrópoli. 12. La misión principal de España consistirá en mantener cerrado el estrecho por medio de la doble acción de artillería en la costa y de fuerzas de flotilla en la mar. Al este de este dispositivo ofensivo, la Marina tendrá que asegurar la protección antisubmarina de las comunicaciones mediterráneas como cuestión fundamental, pues de ellas dependería exclusivamente la vida del país y que, por estar más próximas al estrecho de Gibraltar, con mayor intensidad sufrirían los ataques de submarinos ingleses. 13. Nuestro litoral del Atlántico quedará expuesto a los ataques ingleses, y en este orden de ideas los lugares más interesantes a defender son: la zona industrial del Ferrol del Caudillo, atacable por aviones pero bien defendida contra los buques; la zona industrial de Bilbao, atacable desde el mar y desde el aire por aviones procedentes de portaaviones; el puerto de Avilés, zona carbonera; la línea de cabotaje, tráfico de carbón Avilés-Bilbao, que sería indispensable porque las comunicaciones terrestres probablemente no darán el rendimiento necesario para abastecer en la proporción debida los altos hornos de Bilbao; la zona industrial de Cádiz, factoría de San Carlos. Es posible también, aunque menos probable, que los ingleses intentaran algo contra las Rías Bajas, absolutamente indefensas en la actualidad, pero esto dependería de la situación con Portugal. 14. Es evidente que la defensa del litoral del norte no puede confiarse a nuestras fuerzas de superficie, enormemente inferiores a las inglesas. Su rendimiento sería absolutamente nulo, o quedarían encerradas en el Ferrol o serían fácilmente destruidas por fuerzas 3 o 4 veces superiores, sin sacar ningún provecho de unos buques que tienen su papel específico e indispensable en la protección antisubmarina del tráfico en el Mediterráneo. Por otra parte, en las condiciones que habrían de presentarse, ninguna fuerza de superficie de alguna importancia podría operar desde el Ferrol, porque no habría medio de abastecer de combustible a dicha base. 15.
El Ferrol tendrá que ser simplemente base de submarinos, cuyas necesidades en orden de combustible son mucho menores. Ferrol es además una magnífica posición para atacar desde ella las comunicaciones inglesas. 16. La pesca, aspecto sumamente importante para nosotros, quedaría notablemente perjudicada y limitada aún con riesgos. A las proximidades de la costa, pues sin poder naval no puede protegerse la explotación de las riquezas del mar, que es una manifestación del ejercicio del dominio del mismo. 17. Como consecuencia de cuanto antecede, considero previsión que someto a la alta consideración de vuestra excelencia. Punto A. Establecer en Ferrol las minas necesarias dentro de nuestras escasas posibilidades para proteger Ferrol, Avilés, Bilbao y las Rías Bajas. Punto B. Hacer stock del diésel oil en Ferrol para submarinos. Punto C. Artillar como se pueda Bilbao, Avilés, el litoral entre ambos puertos para proteger en lo posible el cabotaje de carbón y las Rías Bajas. Punto D. Disponer de defensa antiaérea de Ferrol y Bilbao principalmente. Punto E. Destinar a la región del norte a nuestros submarinos y prever la llegada de submarinos aliados a Ferrol. Punto F. Prever el armamento de los pesqueros de la Pisbe, que estarían encargados del rastreo del canal de seguridad de Ferrol, y posiblemente de la protección inmediata contra submarinos del cabotaje del carbón. Punto G. Prever la defensa con minas de Cádiz y el armamento de pesqueros para mantener el canal de seguridad de dicha base. Punto H. Prever la utilización de Cádiz como base de submarinos aliados. El abastecimiento de combustible podría haberse realizado desde el estrecho, una vez caído Gibraltar, pero también cabe pensar en el traslado rápido de alguno de los depósitos de la factoría de Ceuta, cuya destrucción por el fuego de Gibraltar es más que probable dada su posición. Punto I. Artillar Cádiz y dotar de defensa antiaérea a la factoría industrial. Punto J. Estudiar de acuerdo con los ejércitos de tierra y aire la intervención de la Marina en el dispositivo ofensivo del estrecho de Gibraltar. Punto K. Destinar nuestras fuerzas de superficie a la región del estrecho, base de Cartagena y Cádiz, y a la protección contra submarinos del tráfico. Punto L. Con respecto a la pesca, cabía prever el desplazamiento con oportunidad de parte de la flota pesquera del norte al Mediterráneo. Punto M. Prever la evacuación de las poblaciones civiles de Ceuta, Algeciras y Tánger y el artillado de este último puerto. 18. En lo que a minas se refiere, nuestra situación actual es la siguiente. Conviene dar carácter de máxima urgencia al alistamiento y construcción de las que están pendientes, pues aún todas listas. 5.060 minas es un número muy por debajo de nuestras necesidades. 19. Con respecto a las Islas Canarias, las minas no tienen aplicación a causa de la proximidad a la costa de los grandes fondos, y en lo que a las fuerzas navales se refiere, solo podrían actuar como elemento complementario de un conjunto de defensa de costa cuya base principal tiene que ser una defensa de artillería de grueso calibre que no existe. 20. Si los ingleses intentaran algo contra las islas, lo harían con fuerzas similares a las que enviaron contra Dakar, y si Dakar rechazó el ataque fue principalmente por la artillería de 406 mm del acorazado francés Richelieu, los submarinos y la aviación. Destinar fuerzas ligeras y en escasísimo número como las nuestras para rechazar un ataque de acorazados es destinarlas a ser destruidas sin rendir lo más mínimo a la defensa o a la ridícula actitud, que no se soportaría fácilmente sin permanecer en puerto siendo blanco de las iras de la gente que, por lo general, no entiende de las cosas de mar y concede la misma importancia a un cañonero que a un dreadnought. Si se mandaran a Canarias fuerzas de superficie y se produjera el ataque de una agrupación inglesa en la que habría acorazados, como no hay artillería gruesa en la costa, estos, fuera de todo peligro, bombardearían. El clamor popular pediría la salida de nuestros buques y se produciría exactamente el caso de Santiago de Cuba. Los buques saldrían y serían destruidos, sin conseguir con su sacrificio el más mínimo beneficio a la defensa de las islas, y nos quedaríamos sin unas unidades que, aunque escasas e incompletas, podrían cumplir su misión en la protección del tráfico del Mediterráneo, cuyo papel tendría que ser desempeñado, en su defecto, por unidades aliadas con el consiguiente desprestigio de España.
21 y último. De estar conforme vuestra excelencia, procederé con la misma urgencia a tomar medidas necesarias para la realización del plan que he tenido el honor de exponer a vuestra excelencia de una manera sumaria en los puntos anteriores. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. El informe de Carrero Blanco dirigido a Franco sobre la posible entrada de España en la Segunda Guerra Mundial nos deja varias conclusiones. Primera, precaución estratégica. El informe subraya las graves implicaciones estratégicas de que España entre en la guerra sin que las potencias del eje hayan asegurado el control del Canal de Suez y del Mediterráneo. Esto refleja un análisis estratégico detallado y una comprensión de que el Mediterráneo es la clave para las comunicaciones y el abastecimiento de recursos. Carrero Blanco enfatiza que España no debe comprometerse militarmente hasta que las circunstancias sean claramente favorables, evitando así exponer al país a un conflicto para el que no está preparado. Segunda, limitaciones logísticas y económicas. La entrada de España en la guerra implicaría la pérdida inmediata de sus comunicaciones marítimas por el Atlántico, lo que llevaría al desabastecimiento de combustible, alimentos y otros recursos esenciales. El ferrocarril a través de Francia, señalado como la única vía de abastecimiento, sería insuficiente para sostener a España durante el conflicto. Tercera, debilidad militar española. El informe detalla las limitaciones militares de España, particularmente su inferioridad naval y su falta de recursos defensivos en el litoral atlántico y en las Islas Canarias. Se desconoce que las fuerzas navales españolas no serían capaces de proteger eficazmente ni el comercio marítimo ni las zonas estratégicas. Cuarta, recomendación de neutralidad condicional. Carrero Blanco sugiere mantener la neutralidad mientras el Imperio Británico controle el Canal de Suez y el Mediterráneo siga siendo inseguro para las comunicaciones. Esto refleja un pragmatismo político y militar orientado a proteger los intereses nacionales a largo plazo. Propone también considerar la entrada en la guerra solo si las potencias del eje logran un cambio significativo en el equilibrio estratégico, como la caída del Canal de Suez. Quinta, preparativos defensivos. Aunque recomienda la neutralidad, el informe incluye una lista detallada de medidas para reforzar las defensas del litoral y de las Islas Canarias. Esto muestra una preparación preventiva, consciente de que España podría ser atacada o involucrada indirectamente en el conflicto. Sexta, visión realista de las consecuencias. Carrero Blanco anticipa correctamente que la entrada en la guerra implicaría graves perjuicios para España, desde el aislamiento económico hasta la exposición de sus costas a ataques ingleses. La referencia a posibles ataques en las Islas Canarias y el uso de bases como Azores o Cabo Verde por parte de Inglaterra subraya una visión anticipada de los movimientos estratégicos aliados. Séptima, énfasis en la economía de guerra europea. El informe destaca la importancia de la reorganización económica de Europa para garantizar la autosuficiencia del eje, lo que demuestra una comprensión de las necesidades económicas en un conflicto prolongado. Como conclusión general, el informe es un análisis prudente, realista y bien fundamentado que prioriza la neutralidad de España como la mejor opción estratégica en ese momento. Carrero Blanco demuestra un enfoque preventivo y conservador, diseñado para proteger los intereses españoles y evitar un conflicto desastroso. En última instancia, esta perspectiva contribuyó a la decisión de mantener a España fuera de la guerra, preservando su estabilidad interna y limitando su exposición a los riesgos de un conflicto global.